Recordemos que hasta entonces solo había habido unas elecciones municipales, ¿de acuerdo? Y había un gobierno provisional, es decir, que no podía estar mucho tiempo. No había un gobierno en la nación, un gobierno en Madrid, con lo cual se tenían que convocar elecciones generales. Estas elecciones generales las ganan, digamos, otra vez la izquierda, el grupo del PSOE y los republicanos. En este primer gobierno, teniendo presente que el presidente de la República era Niceto Alcalá Zamora, como presidente del gobierno se elige al señor Manuel Azaña, ¿de acuerdo? Por el partido Acción Republicana. En esta época, lo que pretende resolver el gobierno de la República básicamente son cuatro cuestiones importantes. El primer punto va a ser que el ejército no era leal a la República, que en cualquier momento podía levantarse contra el gobierno. Es más, en 1932, se los aventuro desde ya, hubo un intento de golpe de Estado de cara a la República, dirigido por el militar Sanjurjo, con lo cual queda claro que el ejército es algo que debe retomarse y debe reformarse. Por otro lado, había muchos campesinos sin tierras que se morían de hambre, mientras una minoría de propietarios se hacían con el control de muchas porciones de territorio en España. Por otro lado, habían territorios que pedían la autonomía política y entonces se va a dar hacia adelante, se va a conseguir que Cataluña tenga su estatuto de autonomía, al igual que el País Vasco, teniendo capacidad de autogobierno, es decir, de decidir cuestiones importantes dentro del gobierno de cada uno de los territorios, es decir, de Cataluña y del País Vasco. Por otro lado, la Iglesia se dedicaba desde hace siglos a la educación y estaba influyendo a esta. En esta época el Estado va a intentar llevar a cabo una política para quitarle a la Iglesia el monopolio de la educación, es decir, el que tuviera el control de la educación. ¿Para qué? Para gestionarla el Estado de manera pública. Bien, si vamos viendo cada uno de los problemas, cómo se va resolviendo, podemos ver que en el primer punto, el hecho de que el ejército no fuera leal a la República lleva al gobierno de izquierdas, de los republicanos y del PSOE, a llevar a cabo una reforma del ejército. Había una academia militar, que era la Academia Militar de Zaragoza, que era el lugar donde normalmente salían cargos, bastantes cargos del ejército, grandes cargos del ejército, y en esta academia se enseñaba valores contrarios a la República, es decir, en otras palabras, era una fábrica de antirrepublicanos. Ante esta situación, el gobierno no puede permitir que dentro de su propio ejército hayan disidencias, puesto que estamos hablando de la fuerza, es decir, del ejercicio de la fuerza. Con lo cual cierran la Academia Militar de Zaragoza, jubilan a los oficiales más contrarios a la República y sobre todo cambian de destino a los oficiales más hostiles, es decir, a los que están en contra de la República. Esto lógicamente no gustó nada al ejército y, como digo, en el año 32 vamos a tener el primer golpe de Estado fallido contra la República. El segundo problema es que había una masa de campesinos, concretamente de jornaleros, que son trabajadores del campo sin tierras, que no tenían ninguna tierra donde trabajar y además cobraban una miseria. La República, viendo este mapa en el que podemos ver, por ejemplo, el latifundio y el minifundio. Latifundio, pues una persona o dos controlan todo este territorio. Minifundio, pequeñas propiedades que estaban en manos sobre todo de la iglesia y de la nobleza. La República llega a una medida y es proponer que una ley agraria que consistiera en que no era posible que muchos tuvieran mucha tierra, o sea, pocas personas tuvieran mucha tierra y que muchas personas no tuvieran ni siquiera una tierra donde plantar. Con lo cual, con esta ley de la reforma agraria, la República expropió a los propietarios de muchas tierras, sobre todo a la iglesia y la nobleza, que no estuvieran cultivándose y se entregarán directamente a los campesinos. La idea es que esta expropiación se daba a cambio de una indemnización económica, es decir, de un dinero,
al propietario de las tierras. Sin embargo, este dinero, estas subvenciones nunca llegaron, lo cual enfadó al segundo sector privilegiado de esta época. Por otro lado, tenemos el sector de la Iglesia, que es el afectado ya por las medidas que está tomando la República, sobre todo por la separación de la Iglesia del Estado, que eso quiere decir que la Iglesia no influye en el Estado y que sobre todo no haya una religión oficial, por ejemplo, como así se decidió en la Constitución de 1931. La Iglesia tenía el monopolio de la educación, es decir, que se dedicaba a enseñar con los valores lógicamente tradicionales de la Iglesia. El Estado además pagaba, hasta la época de Alfonso XIII, pagaba a los sacerdotes por su labor con dinero público. Esto a la Segunda República, que tenía una convicción, es decir, tenía la idea de que España tenía que ser laica, es decir, que no tenía que tener ninguna religión oficial, llevó a cabo una política educativa por la cual se iban a crear 10.000 escuelas y por tanto se iban a crear plazas para maestros y maestras públicos, pagados con dinero público. Aparte de esto, se aprobó el matrimonio civil y el divorcio y se eliminó el pago a los sacerdotes con dinero público. Todo esto enfadó muchísimo a la Iglesia, porque todas estas medidas les quita privilegios e influencia a la Iglesia en la sociedad. Con lo cual pueden ustedes comprobar que los tres sectores de la sociedad de los años 30 en España tiene ya argumentos suficientes para cargar en contra de la República. Por otro lado, tenemos que hacer un balance político antes de llegar a la Guerra Civil. De 1931 a 1933 tenemos el primer gobierno de la República, el gobierno de izquierdas compuesto por el PSOE y los republicanos. Este gobierno cae, y este gobierno cae sobre todo debido a que en la época de este gobierno se da sobre todo acontecimientos de quema de iglesias y conventos, que no son propios solamente de la Segunda República, sino que ya desde antes el pueblo enfurecido contra la Iglesia, debido a que ellos vivían por encima de sus posibilidades y el pueblo tenía que aguantarse viviendo malamente, entraban en las iglesias, en los monasterios y saqueaban e incendiaban estas dependencias. Esto la República no lo paró. Es decir, el gobierno el gobierno republicano y socialista de esta época no lo paró. Con lo cual eso llevó a que en las elecciones del próximo 1933, porque este gobierno tiene que dimitir en 1933, se convocan unas elecciones en las que gana, como pongo aquí, la SEDA, ¿de acuerdo? Que es un gobierno de derechas, Confederación de Derechas Autónomas, es lo que significa SEDA, junto con el Partido Radical, van a gobernar. Esta época de gobierno de 2 años se denomina el bienio conservador y se caracteriza sobre todo porque todas las medidas que se habían tomado, es decir, con respecto a la Iglesia, con respecto a los campesinos y a las tierras y con respecto al ejército, se van a abolir, es decir, que se van a quitar. Todas las medidas que aprobó el anterior gobierno, aquí se quitan. Vamos a ver que este gobierno va a durar 2 años, pero si va a durar 2 años, la razón está en un caso de corrupción, sorpresa. Y es que pillaron con las manos en la masa a unos miembros del Partido Radical de esta época con un caso de corrupción relacionado con un casino. La situación llevó a que este gobierno dimitiera y se convocan las elecciones para el año 36, ¿vale? Porque este gobierno va a estar desde el año 33 hasta el año 35. En el año 36 se convocan elecciones. Y estas elecciones, la izquierda, ¿vale? Comunistas, anarquistas, el PSOE, que se presentaban normalmente, anarquistas no, pero el PSOE, los republicanos, los comunistas se presentaban siempre a las elecciones separados. Esta vez se unen todos en un partido propio, en una unión, en un frente llamado el Frente Popular, que les da la victoria en el año 36. Esto generó mucho miedo en los sectores más conservadores de la sociedad de esta época, concretamente en los 3, en la Iglesia, en el Ejército y en el Estado. En la Iglesia, en el Ejército y en los propietarios de las tierras. Esto llevó
al golpe militar de 1936. La conspiración contra la Segunda República se estaba urdiendo ya desde hacía tiempo. Para ello, el gobierno de la República conoció que se iba a llevar a cabo un golpe en el año 1936 y para ello las medidas que toma es separar a los conspiradores, a los militares conspiradores, separarlos para que no puedan llevar a cabo el golpe militar. A Mola, al general Mola, lo lleva a Navarra y lo tienen allí aislado, en principio, para que no pudiera unirse a los otros dos que participarían en el golpe militar del 17 de julio de 1936. Sanjurjo, que lo llevarían a Portugal, y Franco, que lo llevarían a las Islas Canarias. Tenemos que tener en cuenta que esto fue contraproducente. La República no actuó a tiempo y no mantuvo a estos tres militares totalmente controlados. Fue contraproducente la medida que tomó el gobierno. ¿Por qué? Porque finalmente dispersó el golpe militar. Todos llevaron a cabo el inicio del golpe en los lugares en los que estaban. Mola desde Navarra, Sanjurjo vendría con la intención de Portugal para encabezar el golpe militar, aunque moriría en un accidente aéreo, y el general Franco encabeza la rebelión, sobre todo en Canarias, poniendo de acuerdo a los jefes y comandantes, digamos, de las Islas Canarias a favor del golpe, para luego marcharse a Marruecos y desde Marruecos poner a la Guardia Mora al servicio del golpe militar. Tenemos guerra, gente. 1936, Guerra Civil Española, 1936-1939.